Hola a todos y a todas, este es el video correspondiente a la clase 2, parte 3, de construcción conjunta del texto, Casa Antonio Carlos Sisa. Estamos en el programa de lectura y escritura académicas de la Universidad de Flores y esta es la última clase de la de construcción conjunta. Hoy seguiremos con la metodología que venimos trabajando en los videos anteriores. Lo que haremos será adentrarnos en las etapas de refuerzo de tesis y conclusión. Y si seguimos viendo la estructura que tenemos enfrente, ya nos podemos dar cuenta que estamos llegando al final de la memoria. Hoy, específicamente, vamos a observar a la descripción como forma de los argumentos que sostienen las hipótesis planteadas anteriormente en la presentación. Comenzaremos a trabajar primero con el refuerzo de tesis, la cual será una etapa que presentará dos fases, hipótesis y descripción. En la descripción se desarrollarán tres argumentos, pero primero podemos ver que la etapa refuerzo de tesis empieza con una hipótesis. Los elementos constructivos se reducen a lo esencial. Esto consideramos que es un refuerzo de tesis, ya que retoma la hipótesis que se mencionó al comienzo, la cual no sé si recordarán, pero en la presentación se había planteado que el arquitecto, para realizar el proyecto, debía trabajar con recursos escasos. Entonces, lo que hace el hablante acá es reformularla a la hipótesis que se planteó antes. También podemos ver que la hipótesis lo que hace es anticipar el contenido que se va a desarrollar en los argumentos, porque el hablante no puede afirmar algo sin justificarlo. Así que la hipótesis servirá para anticipar a los argumentos. Estos argumentos, si bien son valorativos, veremos que tienen un carácter mucho más descriptivo. Inclusive, en estos argumentos vamos a ver que hay una descripción más fuerte que en la etapa anterior. Y al igual que en la etapa anterior, la descripción, veremos que hay una descripción espacial, por lo tanto también habrá una descomposición de los elementos de manera general. En el argumento 1 se centrará en la descomposición del canalón, en el argumento 2 se centrará en el muro y en el argumento 3 se centrará el hablante en los detalles constructivos como la carpintería y los materiales exteriores. Cada uno de estos argumentos describen distintos espacios en el texto y también describen a los elementos que los constituyen. Como por ejemplo, si vamos al argumento 1, veremos que se habla de un sistema de impermeabilización, que está constituido por una pintura de protección impermeable del mismo color que la fachada. Así tendrá la estructura cada uno de los argumentos. Luego de ver la estructura, podemos empezar a avanzar un poco con los recursos del lenguaje. En las clases anteriores estuvimos trabajando sobre cómo se manifiestan los procesos que se mencionan en la memoria descriptiva. Y vimos que se utiliza el tiempo presente para señalar las relaciones entre las entidades y sus descripciones. Como por ejemplo, decir la carpintería está o el muro gira. Vemos que están en presente y que también estos procesos son estáticos. ¿Por qué? Bueno, porque definen y describen el estado de las entidades. Además, algo que quería agregar es que en esta etapa, al igual que en las anteriores, se utilizan los verbos que otorgan animalidad a las entidades inanimadas. Presten atención que el uso de este tipo de verbos aparece de manera reiterada. Por ejemplo, decir el muro se dobla, o el canalón va, o el muro gira, le otorgan agentividad a las entidades, ¿sí? Porque las entidades son inanimadas, pero se le pueden añadir verbos para agregarles algún tipo de agentividad. Por otro lado, no quería pasar por alto la utilización de la frase verbal, que está marcada en verde, como puede observarse. Lo que hace esta frase verbal es conectar al tercer argumento, y este tipo de expresiones, con el se impersonal,
no solamente ordenan al lector, sino que también colaboran a la hora de construir un registro formal. ¿Qué podemos decir sobre las circunstancias en esta etapa? Algo que estuvimos trabajando también en las clases anteriores. Bueno, lo que vamos a ver es que el contenido en esta etapa se presenta en torno a una ubicación. Por ejemplo, se nos señala que la entidad del canalón va por dentro de la cubierta, o que el muro está en la entrega con el suelo, o también que la carpintería está enraizada directamente con la pared interior. Y por último, también se dice que las paredes están en el interior. Todas las circunstancias se encuentran cerca de la entidad a la que hacen mención. Por otro lado, con otro color, verán que marqué aquellas expresiones que refieren al tiempo del enunciado. Con color marrón las marqué a estas específicamente, como por ejemplo cuando dice las casas realizadas en aquellos años. Esa expresión lo que nos muestra es que hay una referencia al tiempo pasado del hablante. Y acá, con este tipo de expresiones, podemos ver cómo se construyen las circunstancias del tiempo y vemos que el tiempo del hablante es distinto al tiempo en que se tomaron las decisiones arquitectónicas de Álvaro Siza. En cuanto al recurso de valoración, es decir, al recurso que refiere al posicionamiento del hablante con respecto a las decisiones tomadas, recordemos que hay una tendencia a que las valoraciones sean positivas. Y para expresar esta opinión, veremos que el hablante elige utilizar adjetivaciones nuevamente. Vemos esto desde la hipótesis, ya que dice los elementos constructivos se reducen a lo esencial. Los términos esencial, por ejemplo, o también económico, son expresiones que aparecen más de una vez y marcan fuertemente su posición. Además, para enfatizar aún más, se utilizan adverbios de manera. ¿Sí? Los adverbios de manera como por ejemplo muy, al decir muy económico, o extremadamente, al decir extremadamente esencial. Otra forma también en la que vemos que se expresa la valoración es a través de frases nominales. Por ejemplo, cuando dice en el segundo argumento que el sistema de doble muro permite realizar con relativa facilidad los no poco ángulos, acá vemos que hay una valoración. En esta negativa de no pocos ángulos, se sugiere que los ángulos en realidad son muchos y que es una dificultad que logra resolver el arquitecto. Ahora bien, si pasamos a la siguiente y a la última etapa de la memoria, la conclusión y la valoración personal, podemos ver que todo este trabajo de lectura que hicimos es mucho más complejo que esta parte final, pero no por eso es menos importante. Acá, como se imaginarán, se busca hacer una valoración personal a modo de cierre. Para ello, el hablante decidió establecer una pequeña hipótesis, una última hipótesis del proyecto, luego argumentarlo a partir de un relato sobre el proyecto de Sisa y por último concluir con la opinión de que es necesario preservar las obras que serán más tarde patrimonio de todos. En esta etapa, el hablante decide involucrar al arquitecto para otorgarle más peso a su hipótesis. Esto lo manifiesta al decir que Sisa tiene mucho interés en intervenir. Para construir posicionamiento, además se utilizan frases como es necesario, una expresión que implica casi una orden. Esta frase, es necesario, es una forma de hacer que la memoria marque una línea de acción hacia el lector, ya que lo involucra y lo interpela directamente en esta tarea de preservar. En cuanto a los tiempos de los procesos, vemos que nuevamente el presente refiere al tiempo del hablante y que aparece continuamente para demostrar esta estaticidad de las acciones. Pero frente a esto se mencionan también verbos o procesos en forma del pasado, para referir al tiempo específicamente del relato argumentativo. ¿Sí? Son estas que están marcadas en celeste. Bien, y para finalizar con la clase, podemos ver algunas cosas de las que vimos durante estas diapositivas
Y ya finalizamos con la clase de construcción conjunta. Bueno, para repasar, en primer lugar vimos que la estructura esquemática de la memoria finaliza con las etapas de refuerzo de tesis y la etapa de conclusión. En la etapa de refuerzo de tesis, lo que se hace es retomar la hipótesis ya dicha en la presentación general y luego, para argumentarla, se desarrolla una descripción de forma detallada. Y, por otro lado, en la etapa de conclusión, vemos que en este caso está subdividida en 3 fases. Y en estas fases vemos fuertemente el carácter valorativo de la memoria, ya que el hablante construye su posición de manera explícita. En cuanto a los recursos del lenguaje, bueno, en esta parte debemos prestarle atención al desarrollo de los argumentos, más que nada. Porque como dije, los argumentos son construidos a partir de la descripción de estos 3 componentes que estuvimos viendo. Y esta descripción intenta ser una forma para defender esta hipótesis principal. Bien, ahora, al igual que en otras partes de la memoria, las circunstancias aparecen y permiten ubicar a los elementos. Luego, si pensamos en cómo se expresa la valoración en estas etapas, podemos recordar que tiene una tendencia positiva y que sí, en ningún momento deja de aparecer estas adjetivaciones o estas frases nominales con carga valorativa. Por último, hay que prestar atención a la conclusión de la memoria y vemos que en esta parte no hay una distancia y que hay una valoración personal, ya que el hablante habla incluso de lo necesario para defender su posición respecto al proyecto de Álvaro Siza. Muchas gracias por ver, nos vemos en la siguiente clase de construcción conjunta.